ya no es nuevo, está en el marco del Código de Procedimiento Civil que una persona, y de hecho yo lo hago en un cliente que me llega con una situación de que le adeudan varios meses de alquiler, del primer paso tú mandas un mandamiento de pago y en ese mandamiento de pago plantea los meses que debe y esa persona... Fundamentado en el contrato. En el contrato, lógicamente, en el incumplimiento, y a partir de ahí tú puedes embargar retentivamente lo que esa persona tenga en los bancos. Sí. Bien, señores, como habíamos anunciado antes de la pausa, Carlos Mesa es abogado y vamos a analizar con él este controversial proyecto de ley que está en la Cámara de Diputados, siendo conocido en el Congreso Nacional, sobre alquileres. Buenas noches, doctor. Gracias por estar de nuevo aquí con nosotros. Gracias, Víctor. Gracias por la invitación a La Mirada. Aquí estamos. Proyecto de ley de alquileres de bienes inmuebles y desahucios. Correcto. Así es como se titula oficialmente este anteproyecto de ley que desde la sesión del pasado miércoles se está conociendo la Cámara de Diputados y que se espera que sea convertido en ley. Esta iniciativa es muy demandada, o sea, la sociedad aplaude que se toque el tema de conocer esta situación de los alquileres porque hay muchas situaciones Correcto. con los alquileres. Sin embargo, ha generado controversia de algunas opiniones a favor, otras en contra, sobre ciertos artículos que incluyen esta pieza. En lo personal, usted, doctor Carlos Mesa, ¿qué mirada tiene sobre este tema? Mira, puntualmente esta ley o esta nueva legislación que ya, bueno, en el día de ayer ya se anunció que se aprobó en primera lectura. Luego ahí pasa todo aquel trámite legislativo para finalmente convertirse en ley. Tiene que ser conocido en segunda lectura y después promulgada. Correcto. Que debo decirte que porque no es ya el Senado... Debo decirte que no es nueva. No es nueva. Ya en el 2018, en ese entonces, la Cámara de Diputados, presidida por Camacho, recuérdate, Radamés Camacho. Profesor Radamés Camacho. Profesor Radamés Camacho ya fue aprobado en el 2018 exactamente. Es decir, que no es nuevo. Perimió. Perimió y lógicamente eso ocurre mucho con sí, claro, este tipo en de el trámite, cuando fue al Senado. Vuelve, exacto. El asunto es que es la novedad en este momento. Pero nosotros entendemos que sí, que viene a llenar un vacío legal, sobre todo en el aspecto... tú sabes que nosotros en materia de inquilinato tenemos... está todo disperso. Primero tenemos el marco jurídico del decreto 4807, específicamente del 1959, que es el marco jurídico regulatorio sobre el tema de ese aspecto de los contratos y ese vínculo jurídico entre propietario e inquilino. Luego, entonces, tenemos ahí, está disperso también en el ambiente del Código de Procedimiento Civil y el ámbito complementario del marco de las jurisprudencias de los tribunales. Es decir, está todo disperso. Se habla, por ejemplo, que como se plantea como novedad el hecho de que un propietario podrá embargar los bienes... El embargo retentivo. El artículo 17 del nuevo proyecto de ley es uno de los que ha generado mayor controversia. Pero eso no es nuevo, eso está planteado en el Código de Procedimiento Civil. ¿En qué consiste el embargo retentivo, para explicarle a la audiencia? Bueno, como te digo, ya no es nuevo, está en el marco del Código de Procedimiento Civil que una persona, y de hecho yo lo hago en un cliente que me llega con una situación de que le adeudan varios meses de alquiler, del primer paso tú mandas un mandamiento de pago y en ese mandamiento de pago plantea los meses que debe y esa persona... Fundamentado en el contrato. En el contrato, lógicamente, en el incumplimiento y a partir de ahí tú puedes embargar retentivamente lo que esa persona tenga en los bancos. Sí, o sea, se le manda una notificación a los bancos, un acto de alguacil y le congela un embargo en las cuentas. No es nuevo, te digo, o sea, se está trayendo del Código de Procedimiento Civil a esa legislación nueva. Perfecto, eso está bien. Otro aspecto... Que si el propietario desaloja sin pasar por los tribunales, si va y se toma la justicia por sus propias manos. Sí, el tema de las vías de los hechos, eso es lo que se trata de evitar. Que eso pasa mucho. Pero yo quiero que tú sepas que tampoco... Los dueños se desesperan, no tiene 3 meses y no me paga. Sí, pero que tampoco eso es nuevo. Yo recuerdo en el 2019, a raíz de un proceso que llevé, un proceso muy emblemático, no sé si lo puedo mencionar acá, pero fue un caso que envuelve a 2 figuras del país
estamos hablando, yo como representante legal de la señora Magalis Febles, la directora de... Yo recuerdo del concurso de Miss Universo. Del concurso de Miss Universo, y la señora Claudina Pérez, la Tora, se vieron envueltos en una litis a raíz de un desalojo que ejerció la Tora en un inmueble que Magalis tenía como inquilina. Entonces ahí se dio una situación, de hecho, en la cual operativizó un mecanismo de desalojar a la señora Febles sin una autorización del abogado del Estado. Entonces ahí efectivamente eso denotó en una situación de hecho. Entonces, ¿qué es lo que está trayendo esta legislación? Precisamente ese marco jurídico que lo tenemos disperso en la ley sobre tema de violencia de propiedad o violación de propiedad y el propio Código Procesal Penal que tiene el Ministerio Público cuando se introduce una persona en una casa, en una vivienda, independientemente de que sea inquilino o no, o que sea, sea un subarrendatario, esa persona tiene una calidad. Entonces no se puede desalojar a una persona que tenga una calidad con un contrato de alquiler. ¿Usted entiende, doctor, que este proyecto de ley favorece más al propietario del inmueble, de la vivienda, o al inquilino? Naturalmente que favorece más al propietario y te voy a explicar por qué. El marco regulatorio que tenemos, el de la 48007, el decreto sobre control de alquileres y desahucios, evidentemente que es más garantista al inquilino. Pero lo que veo que en este proyecto de ley hay un desbordamiento en cuanto a las capacidades contractuales. Me explico. Por ejemplo, el propietario puede desalojar al inquilino pidiéndole, por ejemplo, decirle no voy a renovar el contrato. Y ahí yo creo que hubo una situación que ese es uno de los artículos que va a haber que enmendar. Porque le puede pedir el inmueble, se lo puede pedir, bueno, habla de unos 6 meses de anterioridad en los casos cuando se trata de una vivienda. Pero fíjate la disyuntiva o la nota discordante. Cuando se trata de un local comercial, entonces solamente de 3 meses. Algo ilógico. Debería ser al revés. Debería ser totalmente al revés. Claro, Eso, porque el punto comercial, la todo ese tipo de cosas. Pero claro. además, adivina esto. En el caso, por ejemplo, de una rescisión anticipada, una cancelación anticipada del contrato, el inquilino estaría obligado a pagar un 20%. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Que ese tipo de cláusulas incisivas en la voluntad de las personas que contratan, entiendo yo que ahí el legislador se fue un poquito más allá, porque la voluntad de las partes debe respetarse. Es incisivo y ese tipo de cláusulas hay que... Usted sabe, una de las cosas que las personas que alquilan apartamentos, casas, viviendas, los que más se quejan, los inquilinos, es el tema del 2+1. Por ejemplo, Ángelo, nuestro director de cámaras aquí, el otro día estábamos tomando un café y estábamos conversando sobre eso, que hay muchas prácticas que se ha hecho ya una ley, una costumbre. Sí, correcto. 2 depósitos y 1 mes por adelantado. Y al momento de rescindir el contrato, sí puede aplicar para que le devuelvan los 2 depósitos o vivir los últimos 2 depósitos en los últimos 2 meses, pero el primer mes por adelantado se pierde. Bueno, no, el marco regulatorio de esta legislación plantea así que el propietario puede exigir un mes por adelantado como creo que es el máximo, porque se jugaba mucho con eso, se exigía muchos meses, pero vuelvo y repito. Banco Agrícola, el tema de que se deposite en el Banco Agrícola. El Banco Agrícola también, eso es un tema que esa legislación también, yo entiendo que ese sí es un punto a favor que tenemos que darle, porque la exigencia o no de la certificación del Banco Agrícola, en este caso se aclara que se puede iniciar el proceso sin esa exigencia. Importante es decir que algo, y por lo menos agradezco el hecho de que se van a hacer vistas públicas, es lo que anunció esa comisión creo que está presidida por, no sé si es el mismo Pacheco, que es el propugnante de esta legislación. Sino Amado Díaz, me parece que el legislador Amado Díaz, quien preside la comisión, ha dicho que se van a hacer vistas públicas. Eso sí, nosotros lo saludamos, porque tú sabes, yo a veces escribo y a raíz de ese caso que te mencioné anteriormente, escribí un artículo titulado Las consecuencias jurídicas del desalojo de un inquilino por la vía de los hechos y el principio de indelegabilidad. ¿Qué diferencia hay entre cuando se solicita el desalojo a través de la jurisdicción inmobiliaria o
a la justicia ordinaria, a un tribunal? Sí, la diferenciación está específicamente en que en la ley 10805 sobre registro inmobiliario especifica que no se puede desalojar a una persona que tenga que sea un copropietario o que tenga un contrato de alquiler. Es decir, hay una diferenciación. Cuando se prescinde de una de esas dos condiciones, entonces ahí pasa la jurisdicción ordinaria. Entonces, cuando se trata de un desalojo de un inmueble sobre una persona que no tiene la calidad, entonces es jurisdicción en este caso, la jurisdicción inmobiliaria. Algo que yo creo, doctor, estamos conversando con el abogado doctor Carlos Mesa sobre este tema del nuevo proyecto de ley de los alquileres. Y entonces se ha generado mucha controversia porque ustedes saben que hay una parte de los intereses que son los dueños de las propiedades que se alquilan, pero entonces la otra cara de la moneda son quienes son los inquilinos, quienes alquilan. Hay una cultura de firmar o hacer un acuerdo entre las partes y las letras chiquitas, tipo los contratos de la tarjeta de crédito, que las personas por lo general no están bien empoderadas o no conocen bien el tema, y muchas veces estos contratos de alquiler que son pro forma, que ya están hechos, nada más cambiar el nombre y la dirección o el precio del alquiler o el describir el inmueble de que se trate, no están acorde a la legislación. Entonces ahora esto hará que la población tenga que educarse, sobre todo los dueños que alquilan, y más con este tema del Airbnb, que también hay mucha gente que, por ejemplo, cuando usted va a un Airbnb, que no está regulado, como en el caso de los hoteles, que hay ya una mayor formalidad, es hasta por la vía electrónica en los celulares, usted firma, paga, o usted al hacer la transferencia o el pago, acepto, y sale mucho en las aplicaciones, en internet, acepta los términos y condiciones, usted le da que sí, pero usted no lee eso. No se lee las letras pequeñitas. Exactamente. Entonces ahí hay que educar a la población, que sepa que eso tiene tiene sus aristas, tiene su peligro. Mira, naturalmente, ahora los contratos que nosotros conocíamos hasta el momento, conforme a lo que nosotros vemos de forma consuetudinaria, todo eso va a cambiar porque esta nueva legislación va a cambiar todas las cláusulas porque va a tener que adaptarse a esa nueva legislación. Y evidentemente que creo, no he visto de manera exacta si se pudo adentrar en esos temas de esas cuestiones de esos inquilinatos que sobre ese tema del turismo, porque recuerdo que hay situaciones, por ejemplo, donde personas alquilan, por decirte, un penthouse, y esas personas que rentan eso bajo esas condiciones de esas compañías extranjeras, muchas veces las personas que van a ocupar ese inmueble durante algunos días hacen fiestas y destruyen. Entonces son cosas que no creo que ese marco regulatorio pudo mirar para allá. Pero lo que te decía anteriormente sobre el aspecto que yo entiendo y saludaba el tema de las vistas públicas, es una ambigüedad que yo he notado. Y no sé, porque creo que esta ley no lo tomó en cuenta, y por eso entiendo que cuando se abran esas vistas públicas, este tema va a tener que ser analizado. Es sobre el tema de las reintegrandas. Las reintegrandas es una figura jurídica que está establecida en el Código de Procedimiento Civil cuando es la famosa acción posesoria, cuando se desaloja a un inquilino sin el debido proceso. Entonces lo que manda es a realizar una demanda en reintegranda para que el inquilino vuelva a ocupar el inmueble. Entonces hay una situación que se da, y es que los jueces de paz difieren de criterios. O sea, un juez de paz, que se supone que tiene que haber vamos a decir, un criterio único, una interpretación única, los jueces de paz se diferencia. No, y en ahí, este caso no la hay. En este caso tenemos sentencias que se contradicen. Se contradicen. Entonces te voy a decir, hay un juez de paz, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, el de la primera circunscripción, en el cual dice que cuando se le somete una demanda en reintegranda para que un inquilino vuelva, él dice que él es el competente conforme a lo que dice el artículo 1, párrafo 2. Y otros dicen que no, que eso va para la jurisdicción inmobiliaria. Entonces hay una discusión que eso, entiendo yo, esas contradicciones de los jueces de paz generan guerras. Generan guerras y generan controversias, porque ahí es donde yo he planteado el principio de indelegabilidad, cuando el legislador le da una competencia sobre un tema específico
a un órgano, ese órgano no puede decir que no soy el competente. Hay muchos problemas también cuando los dueños se toman la justicia por sus propias manos. Sí, que sí, tiene 2 meses, tiene 3 meses que no me paga, entonces Eso se le va a pone un acabar. candado a Eso se la va a puerta, acabar. le parquean un carro en la marquesina para que no pueda entrar. Eso se va a acabar. Y entonces después el inquilino, cuando no puede entrar, pero yo tenía un dinero ahí adentro y ahora no aparece. Entonces, usted sabe cómo son. Pero tú sabes que yo entiendo, nosotros tenemos, y eso es lo que siempre se ha dicho, tenemos demasiadas legislaciones, pero en este caso entiendo que sí, que todo se va a hacer como una especie de código de inquilinato. Claro. Pero esa situación de la vía de los hechos ya se fue planteada, yo quiero que usted sepa, fue planteada en la ley 396/19 que regula el tema del uso de la fuerza pública, plantea esas sanciones de carácter. Y el abogado del Estado Del también, abogado del Estado. claro. Con prisiones de un año a 5 años a ese tipo de violaciones de desechos. Gracias, doctor. Gracias a Doctor ti. Carlos Mesa, abogado, analizando con nosotros, presentando su mirada sobre este tema de este anteproyecto de ley que actualiza lo que es la ley de alquileres. Ahora él oficialmente se llama Proyecto de Ley de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios. ¿Qué es el desahucio, doctor? No, el desahucio es simplemente un sinónimo de desalojo. Eso es un desahucio. El desahucio. Es un sinónimo de existe desahucio. el desahucio también en las empresas. En las empresas, pero es un desahucio totalmente por eso distinto. Sí, pero me llamó la atención utilizar el término desahucio en un anteproyecto de ley de alquileres. Creo que hubiese sido más inteligente o más conveniente ponerle desalojo. Por el desalojo, exactamente. Para evitar la confusión del desahucio que tiene que ver con el derecho laboral de cuando una empresa da por terminado el contrato. Quizás es en el aspecto de que existe también la que se dé a través de forma unilateral que una persona se desocupe el inmueble. Entonces, muchísimas gracias. Doctor gracias Carlos Mesa, abogado, hacemos una pausa y ya regresamos.